amigos, bienvenidos a esta serie de entregas que estaremos haciendo desde onlinetesis.com. Mi nombre es Alejandra Grey, gerente del Departamento de Mercadotecnia, y les estaré hablando sobre temas relacionados con investigación, metodología, salud y bienestar personal, dirigidos tanto a profesores como a estudiantes, y también todo lo relacionado con actualidad educativa. Desde ya te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des like y compartas nuestro contenido y actives las notificaciones para que así no te pierdas de ninguno de nuestros videos. En onlinetesis.com te ayudamos a que cumplas tus sueños. Técnicas de recolección de datos para realizar un trabajo de investigación. Cuando se lleva a cabo un trabajo de investigación, es necesario considerar los métodos, las técnicas e instrumentos como aquellos elementos que al hecho empírico de la investigación le corresponden, es decir, la fase básica de la experiencia investigativa. El método representa el camino a seguir en la investigación. Las técnicas constituyen la manera cómo se va a transitar por esa vía, mientras que el instrumento incorpora el recurso o el medio que ayuda a realizar esta senda. Las técnicas de recolección de datos son los procedimientos y actividades que le dan acceso al investigador a obtener la información necesaria para dar cumplimiento a su objetivo de investigación. Técnicas de recolección de información. Todo investigador debe tener en cuenta que la selección y elaboración de técnicas e instrumentos es esencial en la etapa de recolección de la información en el proceso investigativo, pues constituye el camino para encontrar la información requerida que dará respuesta al problema planteado. Las técnicas básicas para la recolección de información se pueden definir como el medio a través del cual el investigador se relaciona con los participantes para obtener la información necesaria que le permita alcanzar los objetivos planteados en la investigación. Entre las técnicas de recolección de información tenemos las siguientes. La observación. Se capta de manera sistemática y a través de la vista el fenómeno. La recopilación documental. Se refiere a la recuperación, análisis, crítica e interpretación de los datos secundarios. La entrevista es un diálogo entre entrevistador y entrevistado sobre un tema previamente determinado. Y la encuesta, información que se extrae de una muestra acerca de un tema en particular. La observación. La observación consiste en la indagación sistemática dirigida a estudiar los aspectos más significativos de los objetos, hechos, situaciones sociales o personas en el contexto donde se desarrolla normalmente, permitiendo la comprensión de la verdadera realidad del fenómeno. La observación se fundamenta en buscar el realismo y la interpretación del medio y que se debe planear cuidadosamente. ¿Cuáles son las ventajas de la observación? En primer lugar, tenemos que los hechos se estudian en el momento que ocurren y sin intermediarios. Y la información que se obtiene no depende del deseo que tengan los sujetos de proporcionarla. Por lo tanto, es independiente de la persona para suministrarla. Pero entre sus desventajas tenemos que es muy difícil de aplicar a muestras grandes, puede resultar costosa cuando se requiere de observadores calificados y no brinda información sobre acontecimientos pasados o posteriores. La recopilación documental y bibliográfica. La técnica de recolección de información consiste en detectar, obtener y consultar bibliografía y otros materiales que parten de otros conocimientos e informaciones recogidas moderadamente de cualquier realidad, de modo tal que puedan ser útiles para los propósitos del estudio. Esta modalidad de recolección de información parte de las fuentes secundarias de datos, es decir, aquella obtenida indirectamente a través de documentos que son testimonios de hechos pasados e históricos. ¿Cuáles son las ventajas de la recopilación documental y bibliográfica? Primero tenemos que es de bajo costo, considerando la gran cantidad de información que brinda.
Por sus características, este tipo de técnica prescinde de las posibles reacciones de los sujetos investigados. También el material documental siempre tiene una dimensión histórica, en especial en la investigación social. Sin embargo, también presenta algunas desventajas, ya que durante su elaboración se pueden realizar recortes, selecciones y fragmentación de la información, es decir, que toda producción de un documento corre el riesgo de la intervención de elementos que han participado en su producción o conservación. La propia naturaleza de la información documental requiere que ésta se tome como datos secundarios y que sea un complemento a datos primarios. Por último, parte de un archivo documental puede ser sometido a falsas interpretaciones y ser leídos de forma opuesta a la que su autor permitió en un principio que se debiera comunicar. La entrevista. Es una técnica de recopilación de información mediante contacto directo con las personas a través de una conversación interpersonal preparada bajo una dinámica de preguntas y respuestas, donde se dialoga sobre un tópico relacionado con la problemática de investigación. La interacción verbal es inmediata y personal, donde una parte es el entrevistador quien formula las preguntas y la otra persona es el entrevistado. Clasificación de la entrevista. En primer lugar, tenemos las entrevistas estructuradas. El entrevistador realiza una serie de preguntas al entrevistado a partir de un cuestionario previamente preparado, bajo un guión de preguntas cerradas, elaborado de forma secuenciada y dirigida. Las respuestas del entrevistado deben ser concretas sobre lo que se le interroga. En las entrevistas semiestructuradas se llevan a cabo a partir de un guión de preguntas que son abiertas y que se le formulan al entrevistado, sin obligar al entrevistado que siga un orden determinado, dejando así lugar para la libre expresión. Por último, tenemos las entrevistas no estructuradas, donde el entrevistado no afronta un listado establecido de preguntas y la entrevista se desenvuelve abiertamente con mayor flexibilidad y libertad. ¿Cuáles son las ventajas de la entrevista? En principio, permite percibir expresiones subjetivas del entrevistado por su comportamiento en el momento de la entrevista. También el entrevistador puede intervenir si es necesario para reforzar alguna pregunta o clarificar ideas. Puede ofrecer información importante que permita el uso de otras técnicas y también permite aclarar y repetir preguntas. Entre sus desventajas tenemos que está condicionada al deseo de participación de los entrevistados. Al ser una relación interpersonal, si no existe empatía entre el entrevistador y el entrevistado, pueden existir preguntas falseadas o exageradas. También el entrevistado puede responder mediante sus recuerdos, existiendo así una distancia con respecto a lo que realmente existió de un hecho o fenómeno. La encuesta. La encuesta es una técnica de recopilación de información donde el investigador interroga a los investigados los datos que se desea obtener. Se trata de conseguir información de manera sistemática y ordenada de una población o muestra sobre las variables consideradas en una investigación. La encuesta permite obtener información de un grupo socialmente significativo de personas relacionadas con el problema de estudio, que posteriormente, mediante un análisis cuantitativo, permitirá generar las conclusiones que correspondan a los datos recogidos. Tipos de encuesta. Las encuestas varían ampliamente en su alcance, diseño y contenido. Por ello, tenemos una variedad de tipologías de encuestas, pero todas ellas tienen aspectos en común. Estas se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios. Por la forma que adquiere el cuestionario, encuesta personal y encuesta de lista. Respecto a la población encuestada, censo y encuesta. Según la naturaleza de la investigación, encuestas sobre hechos y encuestas de opinión. Por la forma de recolección, encuesta por entrevista, encuesta por correo y encuesta por teléfono. Y atendiendo al carácter de la investigación, encuesta estructural y encuesta coyuntural. ¿Cuáles son las ventajas de la encuesta?
Aplica a todos los encuestados las mismas preguntas, en el mismo orden y en un contexto social semejante. Existe menos desviación de la respuesta de los encuestados, pues generalmente estos son anónimos, ofreciendo mayor libertad para responder. Y por último, es difícil de alterar, simplemente se recopila y se presenta. Por su parte, entre las desventajas de la encuesta tenemos: no se tiene control directo sobre lo que se investiga, está sujeta al deseo de los encuestados a participar y puede ser que cierto porcentaje de preguntas no sean respondidas. La fase inicial de la recopilación de información y sistematización es primordial para alcanzar un resultado exitoso en el trabajo de investigación. Tener certeza en la selección de la técnica de recolección de datos permitirá optimizar los requerimientos que serán fundamentales para el desarrollo del trabajo de investigación. En consecuencia, es un requerimiento ineludible que el investigador conozca las diferentes técnicas e instrumentos de recolección empleados para recabar sistemáticamente los datos requeridos en su investigación y decidir entre ellas para alcanzar los mejores resultados. Te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, le des like y compartas nuestro contenido y comentes cualquier duda o cualquier inquietud que pudieras tener. En pantalla también tienes nuestro número de contacto en WhatsApp, donde nuestros asesores estarán gustosos de atenderte. Nuestra vida es ver la tuya realizarse. Te habló Alejandra Gray, gerente del Departamento de Mercadotecnia, y nos estaremos viendo en una próxima entrega.